Soy Claudio Saror, profesor titular del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y me corresponde darles la charla titulada Industria 4.0, su incidencia en los recursos hídricos. Para tales efectos he dividido esta presentación en tres partes para abordar tres interrogantes pertinentes a esta presentación. La primera tiene que ver con cuáles son los desafíos que enfrentamos respecto a los recursos hídricos, qué entendemos por Industria 4.0 y finalmente cómo puede Industria 4.0 apoyar una estrategia de sustentabilidad hídrica. En relación con la primera pregunta, es pertinente identificar cuáles son los determinantes climáticos de Chile, cuál es el efecto esperado del cambio climático, sus proyecciones, y de ahí cuáles son los desafíos que se derivan en materia de recursos hídricos. Una presentación de esta naturaleza tiene que comenzar planteando cuál es la problemática que existe entre las actividades humanas y los recursos hídricos de los cuales dependemos. El ser humano interviene de tres maneras. Primero, extrayendo el agua, virtiendo los efluentes a los medios receptores e interviniendo en los territorios. Estamos construyendo ciudades, tomando bosques nativos y transformándolos en plantaciones forestales o en terrenos agrícolas o de pastoreo. Estamos permanentemente interviniendo en el medio natural y eso incide tanto en la calidad como en la cantidad de recursos hídricos, en la cantidad y calidad del agua que necesitamos. Y cualquier intento de darle sustentabilidad al recurso hídrico pasa por analizar la forma como nosotros estamos actuando sobre el recurso y cómo se estamos afectando su cantidad y calidad. Y en ese aspecto, el recurso hídrico depende esencialmente del clima. El ciclo hidrológico depende de la cantidad de energía calórica que llega del sol y cómo esto genera todos los movimientos atmosféricos y los procesos físicos y químicos que de alguna manera determinan el movimiento del agua en sus distintas formas a través del planeta. La temperatura local, la lluvia, la luminosidad van a determinar parámetros físicos importantes que van a su vez a repercutir en la cantidad de agua de que disponen los territorios. Estos parámetros físicos varían estacionalmente y esa variación estacional que se repite y se repite permite que los seres humanos nos adaptemos a las condiciones locales y condicionemos de manera correspondiente nuestra forma de producir, de vivir. Y cuando estas condiciones cambian en el largo plazo, estamos obligados a adaptarnos. Chile tiene una amplia variedad de climas, desde los climas desérticos al norte hasta los climas estepáricos fríos al sur, bajo la influencia del territorio antártico. Tenemos climas mediterráneos, todo tipo de variaciones respecto a clima desértico, templado, etc. Y cuando analizamos las características del territorio desde el punto de vista del clima, vemos cómo varía la temperatura, cómo varía la pluviometría durante el año. Nos damos cuenta que en Arica es muy diferente a La Serena, es muy diferente a Santiago, es muy diferente a Puerto Montt, es muy diferente a Punta Arenas. Y eso es lo que le otorga desafío al tema de los recursos hídricos en Chile. Tenemos determinantes climáticos que son importantes, que marcan las características de los climas que hay en nuestro territorio. El principal quizás es el anticiclón del Pacífico Sur, que está estacionado frente a nuestras costas, un anticiclón de alta presión. También están los de baja presión, los sistemas migratorios del sur, asociados a los sistemas frontales. La cordillera de los Andes, que nos aísla de las masas de aire continentales y de los climas del lado del Atlántico. La corriente fría de Humboldt, que le da un cierto grado de homogeneidad a las temperaturas de nuestras costas. Y no menos importante, el fenómeno global, el Niño, la Niña. Este fenómeno está fuertemente asociado
a los sistemas anticiclónicos que existen en nuestro planeta. Nuestro anticiclón del Pacífico Sur interactúa con el anticiclón de Oceanía. El anticiclón del Pacífico Sur es normalmente mucho más intenso que el de Oceanía y por lo tanto los vientos van en la dirección este-oeste, los vientos alisios que arrastran también las corrientes marinas en esa dirección. Y esta situación normal se altera cuando se debilita el anticiclón del Pacífico Sur y por tanto se reviente la dirección de los vientos, generando también un cambio en las corrientes marinas y por tanto arrastrando las aguas superficiales de oeste a este, generando una incursión de las aguas calientes ecuatoriales en las costas del Pacífico Sur, generando también una mayor humedad en el aire y por tanto mayor ocurrencia y mayor intensidad de lluvias. El debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur también permite entonces que los sistemas frontales del sur avancen y penetren hasta la zona central de Chile. El evento contrario ocurre cuando el anticiclón del Pacífico Sur se fortalece en relación al de Oceanía, generando una exacerbación de la condición normal, un incremento de los vientos alisios y también de las corrientes marinas que van de este a oeste, generando surgencia, generando un afloramiento de aguas ricas en nutrientes, pero más frías, y que a su vez derivan en un clima más seco, menos lluvioso, en la zona centro-sur, dado que el fortalecimiento del anticiclón actúa como una suerte de barrera, de impedimento para la incursión de los sistemas frontales del sur. Este es nuestro clima. Cuando tenemos la Niña intensa como el año 98 o en años recientes, el efecto del anticiclón puede incluso sentirse hasta la Patagonia, generando muy bajas precipitaciones y una reducción del suministro de agua para todas las actividades humanas a lo largo del territorio nacional. Cuando nosotros comparamos los regímenes de lluvia en condición del Niño y la Niña en nuestra ciudad, vemos, por ejemplo, que cuando hay una condición del Niño, la intensidad de la lluvia aumenta prácticamente al doble en los periodos de invierno y la situación contraria, cuando es la Niña, es prácticamente a la mitad de un año normal. ¿Cuáles son las predicciones climáticas para Chile? Todos los estudios indican que vamos a tener un incremento de las temperaturas en distintas partes de nuestro territorio, sobre todo en la zona precordillerana y cordillerana misma. Vamos a tener un avance de la desertificación hacia el sur, una reducción de las precipitaciones en la zona centro-sur, cambio de los regímenes estacionales locales en todo el territorio, un aumento de la intensidad de los eventos climáticos extremos, de sequías versus lluvias intensas, y, lo más importante también, un cambio en la frecuencia e intensidad de los eventos El Niño y la Niña. Los efectos del cambio en las precipitaciones se han venido ya marcando desde hace prácticamente un siglo. Las lluvias de comienzos del siglo XX comparadas con las de comienzos del siglo XXI prácticamente demuestran una caída del 30 al 40, 50% en la cantidad de lluvia que cae en diferentes partes del país. Y eso solamente es comparable con lo que ocurre en el África subsahariana. Las proyecciones a largo plazo son bastante pesimistas. Chile, junto a otros países, vamos a experimentar fuertes reducciones en nuestras precipitaciones. En esta figura se muestra claramente el epicentro, digamos, de la reducción de precipitaciones está en la novena, en la octava, en la séptima región. Y eso va a afectar severamente la disponibilidad de agua en esos tiempos, en esos territorios. Y no solamente es la disponibilidad de lluvias, es también los cambios que van a ocurrir a nivel de los depósitos nivales. Nuestros ríos son todos nivales, salvo en la Patagonia. Y dependemos de la cantidad de nieve que cae y se acumula durante el periodo de precipitación fría. El aumento de la temperatura en la zona cordillerana implica una elevación de la cota de 0 grados y por lo tanto los depositorios de nieve se reducen drásticamente por el aumento de temperatura. Y aquí se comparan
Línea azul, la situación actual, línea roja, la situación prevista para la segunda mitad del siglo XXI, donde la reducción es bastante significativa. El efecto quizás más dramático lo va a experimentar, o ya lo está experimentando, la disponibilidad de agua para generación hidroeléctrica. La cuenca del Biobío aporta el 46% de la capacidad instalada hidroeléctrica del sistema eléctrico nacional. Y una disminución del 30 o 40% de las precipitaciones, sumado a los efectos de elevación de la cota de 0 grados en la cordillera, implica una situación crítica para la generación hidroeléctrica ya avanzado el siglo XXI. Lo estamos experimentando hoy en día cuando tenemos una reducción del 30 al 40 al 50% de la capacidad de nuestros sistemas de generación hidroeléctrico. El futuro es bastante gris en ese aspecto. ¿Cuáles son las consecuencias de la reducción de recursos hídricos? Ya lo señalamos. La disponibilidad de agua para los usos humanos. Agua potable, agua industrial, agua para la minería, agua para la agricultura, agua para la generación hidroeléctrica, además de las consecuencias ecosistémicas sobre la biodiversidad de los sistemas acuáticos. ¿Cuáles son las medidas para enfrentar esta crisis? Y surgen prácticamente de manera directa. Tenemos que incrementar la eficiencia y eficacia del uso del agua en todos los segmentos, doméstico, industrial, minero, agrícola. Tenemos que mejorar, o más bien implementar efectivamente, sistemas de gestión de cuencas, sistemas de gestión integradas, sistémicas, multidisciplinarias que permitan abordar el uso de los recursos hídricos de una manera racional, respetando las tendencias de largo plazo para darle sustentabilidad al recurso en términos locales. Necesitamos también mejorar la infraestructura asociada al recurso. Necesitamos mejorar los sistemas de captación, de distribución, de almacenamiento, de tratamiento, de uso, de recuperación del agua. Y en última instancia necesitamos fortalecer la institucionalidad y el marco normativo que permiten darle sustento a la gestión del recurso hídrico ante todos los diferentes usuarios y actores de la sociedad chilena. ¿Qué papel le cabe dentro de este contexto a Industria 4.0? Y para eso tenemos que primero tener claro qué entendemos por Industria 4.0, cuál es su estado actual, cuál es su proyección futura, cuáles son los desafíos. Industria 4.0 es la cuarta revolución industrial. Nosotros sabemos que hemos vivido 3 eras tecnológicas. La primera, la era del vapor, del motor a vapor, de las máquinas, de los telares, de la industria textil, de los molinos, del ferrocarril, de los barcos a vapor, del impulso a la industria del carbón. Y luego en el siglo XX, a comienzos, cuando ya se comienza a instaurar la producción en serie, aparecen los motores eléctricos, aparece la electricidad, aparece la industria del petróleo, la petroquímica, los motores de combustión interna, una creciente sofisticación de la organización del trabajo. Y la tercera revolución industrial se tipifica alrededor de los años 70, cuando hace su irrupción el mundo digital, la tecnología digital, el uso de los computadores como complemento al control, a la administración de los procesos industriales, al manejo de la información. Cuando comienzan a desarrollarse nuevas tecnologías digitales que nos permiten mejorar y acelerar los procesos de comunicación. Cuando la automatización comienza a adquirir niveles cada vez mayores de sofisticación. Y hoy día estamos entrando en una cuarta era, una era dominada por los sistemas ciberfísicos, por la inteligencia artificial, por los desarrollos en nanotecnología, en biotecnología. El mundo que se viene. Estos desarrollos, estas eras nos han permitido incrementar la productividad, mayor producción de alimentos, de bienes, de servicios, pero también una mucho mayor explotación de los recursos naturales, dentro de los cuales está el recurso hídrico. Y ha significado cambios en los paradigmas de la ingeniería. Evidentemente, el desarrollo tecnológico afecta directamente la naturaleza de la tecnología. Y hoy día ya entramos en un mundo donde la nanoescala convive con la escala global y donde tenemos que considerar
la interacción no solamente de una máquina frente a un proceso, es de todos los procesos, en una comunicación cada vez más sofisticada entre los distintos agentes de la cadena del valor. La revolución 4.0 ya está acá. Todos los componentes de este gran rompecabezas están ya en su lugar. La interconectividad, la Internet de las cosas, la inteligencia artificial creciente, los sensores inteligentes, la robótica, los desarrollos en nanotecnología, en biotecnología, en ingeniería genética, en nuevos materiales, en fin. Todos estos elementos ya están presentes. Y lo que está ocurriendo hoy día es la integración de todas estas tecnologías y un salto mayor en la forma como estas tecnologías conversan entre sí para abordar de una manera muchísimo más sofisticada niveles de toma de decisiones y de análisis de información que los seres humanos, con nuestras limitadas capacidades, no estaríamos en condiciones de hacer. ¿Qué es la industria 4.0? Es un término que se acuñó hace 7 años atrás en un white paper, en un documento que presentó la Academia de Ciencias e Ingeniería de Alemania, como parte de una estrategia propuesta pública-privada para que Alemania pudiera mantener su liderazgo en la oferta de equipos y en la oferta de soluciones para la producción industrial y su aplicación a través de la integración y digitalización de todo el proceso productivo. Este concepto es sinónimo de Revolución 4.0 y es sinónimo de lo que se llaman sistemas ciberfísicos, donde los elementos centrales son la presencia de sensores, de robótica sofisticada, de inteligencia artificial, dotados de gran capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. Aquí estamos hablando de millones de bits de información, de datos que tienen que ser transformados en información a través del uso de poderosos algoritmos que son capaces de modelar virtualmente la realidad y a través del análisis matemático, estadístico, logran ir generando soluciones, propuestas para toma de decisiones. Y otro elemento que es importante dentro de este nuevo enfoque tecnológico es la interconexión masiva entre sistemas y dispositivos digitales. Este concepto de tecnologías inteligentes, de smart technologies, cuando hablamos de smart buildings, smart telephones, etc., el concepto de smart es inteligencia. Y esta es la inteligencia que de alguna manera el desarrollo de la tecnología digital ha hecho posible. Los sistemas ciberfísicos con sus conceptos de robóticas y redes de sensores, controladores inteligentes que controlan y supervisan a través de la inteligencia artificial, ya los tenemos. Hay sistemas inteligentes de redes eléctricas, hay vehículos autónomos que cada vez más están mostrando su nivel de sofisticación, los sistemas de monitoreo médico avanzado, los sistemas de control de procesos que encontramos en la industria, donde estas tecnologías ya se hacen presentes, reemplazando al ser humano en niveles de toma de decisión cada vez más complejos. En fin, la robótica que se ha desarrollado, la domótica, los pilotos automáticos que tenemos ya hace mucho tiempo en la aviación, por ejemplo, todos esos son pequeños pasos, pequeños usos de estos sistemas ciberfísicos que en una expresión mucho más sofisticada son característicos de la cuarta revolución industrial. Uno de los elementos quizás centrales distintivos de esta industria 4.0 es la Internet de las cosas, esa misma interconectividad que en la Internet normal nosotros tenemos entre seres humanos. Aquí es entre objetos, entre equipos, componentes, sensores, artilugios que son capaces de intercambiar información y de tomar decisiones a través de elementos de inteligencia artificial. Hablamos de la movilidad inteligente, de la logística inteligente, de las redes eléctricas inteligentes, de los productos inteligentes, de los edificios inteligentes, de las fábricas inteligentes. La fábrica inteligente es la industria 4.0. La cuarta revolución industrial es todo este ecosistema tecnológico de alto nivel de sofisticación que está ahí, disponible,
disponible para que saquemos el máximo provecho para lograr un mayor bienestar, una mayor sustentabilidad. Y cuidado, también hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos tienen que ver con que esta tecnología o nos lleva al paraíso o nos lleva al infierno. Es bipolar. Es una tecnología que perfectamente puede traducir al ser humano a una función prácticamente insignificante en un futuro donde toda esta gran inteligencia controla, domina y toma decisiones en nuestro reemplazo. Ojalá no pase. Yo creo que hay suficiente alerta, suficiente alarma. Sin embargo, aparecen desafíos interesantes. ¿Cómo asegurar que, por ejemplo, estos flujos de información sean seguros? Que no sean hackeables, que no se produzcan un terrorismo cibernético que genere descalabros. Comienzan a haber una serie de nuevos desafíos que hasta el día de hoy no habían aparecido y que son parte de los desafíos futuros. Pero hay una arista que es fundamental. Aquí hay una gran oportunidad para que la humanidad aproveche este fruto de su propia creación en un sentido positivo que nos permita darle sustentabilidad no solo al uso de los recursos hídricos, sino que sustentabilidad al desarrollo de la sociedad humana. ¿Cómo puede la industria 4.0 apoyar una estrategia de sustentabilidad hídrica? Las respuestas aparecen claramente cuando vemos los problemas. Tenemos un incremento de la población que significa una mayor cobertura territorial, pero también un aumento de la demanda de bienes, servicios y, por supuesto, de agua. Tenemos un cambio climático que nos complica, tenemos cambios normativos que necesariamente van a cambiar las reglas del juego, una infraestructura que hoy día no está a la altura de las circunstancias, una infraestructura de transporte, de almacenamiento, de captación, de uso de agua, de tratamiento, que está obsoleta. Hay costos que nos complican, el costo de la energía, el costo de los insumos escasos en general. Los problemas de seguridad de los cuales ya conversamos, pero hay un problema de seguridad de suministro de un elemento vital como es el agua. Y los riesgos naturales, los riesgos ambientales. Estamos hablando de una intensificación de los eventos climáticos extremos, de un cambio en la intensidad, en la frecuencia del niño a la niña. ¿Cómo hacemos frente a eso? ¿Cómo es nuestra respuesta a esas emergencias? Hoy día estamos en una situación precaria. Hay carencia de información o simplemente una dispersión tan grande de información que no nos sirve para actuar de manera efectiva. Actuamos de manera reactiva y muchas veces con una visión muy parcial de la realidad que impide que nuestras respuestas sean de la eficiencia y efectividad requerida. Las capacidades institucionales que tenemos en el sistema público, en el sistema privado, en el sistema académico, en el sistema social, son muy precarias, son muy débiles. Y las tecnologías son obsoletas. Entonces, evidentemente que estos problemas pueden ser y deben ser enfrentados con las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las medidas? Si las medidas surgen directamente, ya en parte se dijeron en minutos atrás. Lo primero es implementar sistemas de gestión integrada de cuencas que sea efectivo. Una gestión integrada con enfoque sistémico, multidisciplinaria. Necesitamos incrementar la eficiencia y eficacia de uso del agua en todos los niveles. En la potabilización, en el uso industrial, en el uso agrícola, en el uso energético. Necesitamos mejorar la infraestructura correspondiente. Necesitamos fortalecer la institucionalidad y el marco normativo. Y en todos estos temas, la nueva tecnología tiene algo que decir, algo que aportar. Hay sensores inteligentes, hay Internet de las cosas, hay inteligencia artificial. Hace muy poco tiempo atrás, el año pasado, el Foro Económico Mundial publicó un documento muy interesante que yo los invito a quienes están interesados en el tema, lo puedan revisar, sobre cómo la cuarta revolución industrial aborda la temática del agua y es capaz de aportar a su mejor gestión. Y es un documento de trabajo, es un documento de discusión, y es un documento que refleja la preocupación de los organismos internacionales respecto a estas materias, porque justamente es en el tema de los recursos hídricos donde
la industria 4.0 tiene un papel importante que jugar. Y para eso lo ejemplifico con la gestión integrada de recursos hídricos, que desde el punto de vista de mucha gente, de muchos académicos, me incluyo, es primera prioridad. ¿Y qué es lo que es la gestión integrada de recursos hídricos? Según el Comité Técnico de la Asociación Mundial de Agua, es el proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados con el fin de maximizar el beneficio social y económico resultante, pero de manera equitativa y sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas. Cuando nosotros llevamos estos conceptos, los ilustramos en lo que es la cuenca hidrográfica del Biobío, una cuenca que está súper estudiada, gracias al aporte de la Universidad de Concepción y en particular del Centro EULA, que por más de 30 años ha venido investigando, monitoreando la cuenca hidrográfica del Biobío y ahora reforzada con CRIAM, constituye un pozo de conocimiento respecto al comportamiento de esta cuenca hidrográfica. Es una cuenca de 24.000 y tantos kilómetros cuadrados, un río de 380 kilómetros de longitud. Viven aproximadamente 1,5 millones de habitantes, con 15%, un poco menos de ellos, viviendo en condiciones rurales, precipitaciones medias del orden de 1.000, 1.200 milímetros, y hay usos de agua que están fundamentalmente centrados en la agricultura. 90%, un porcentaje menor, un 10-12% es en la industria y el resto es para uso potable. Está caracterizado este sistema por múltiples cuerpos lacustres y un abastecimiento interesante de agua subterránea, y hay una amplia cobertura de actividades humanas, desde la vida doméstica, la producción de energía hidroeléctrica y también termoeléctrica, agricultura, pastoreo, ganadería, la actividad forestal, no solamente industrial, sino que también 1 millón y tanto de hectáreas de plantaciones de pino y eucalipto, que también tienen un efecto importante en el balance hídrico, y turismo y recreación. Estos valores de consumo de agua, cuando uno los contrasta con los valores a nivel nacional, son importantes. Es un 30% del agua de riego que se ocupa a nivel nacional, se ocupa acá en la cuenca. El agua industrial prácticamente casi un 30% también. Obviamente no tenemos minería acá. Y esto nos demuestra que es una cuenca muy compleja por la extrema intervención humana, la enorme cantidad de actividades que compiten por el agua y la relativa fragilidad del ecosistema. Si ahora lo contrastamos con un ecosistema un poquito más deteriorado, digamos, desde el punto de vista de su baja biodiversidad, como lo es la cuenca hidrográfica del Loba, primera y segunda región, una cuenca enorme de 33.570 kilómetros cuadrados. El río más largo de Chile, 440 kilómetros de longitud, con un caudal medio, que es 1/100º del caudal medio del Biobío. Estamos hablando de 2,3 metros cúbicos por segundo. Para una población que es 1/10 de la población de la cuenca del Biobío, y un nivel de precipitaciones que es ínfimo, 4 milímetros de agua caída al año, es lo que cae en una lluvia normal en Concepción en un día. Y sus usos esencialmente en la minería. El 90 y tantos % del agua que se consume es en la minería. El resto es para el precario sistema agrícola y pastoril y para sostener a la población humana. ¿Dónde están los recursos hídricos? Aparte del agua superficial del río, son básicamente los acuíferos subterráneos y el contenido hídrico que tiene el salar de Atacama. Pero lo más complejo es que aquí está situada prácticamente el 100% de la actividad minera no metálica. La producción de nitratos, la producción de boratos, de litio, etc. Y tenemos la minería del cobre. Un 70%, más 80% de la producción de cobre ocurre en este territorio. Y el cobre requiere mucha agua. Y aquí tenemos un sistema bastante complejo. Si nosotros quisiéramos ordenar y hacer una gestión de esta cuenca hídrica y de todas las cuencas hídricas, requerimos enormes volúmenes de información acerca de la actividad humana, acerca de los factores sociales, culturales, demográficos que marcan
las futuras tendencias o expectativas de esa población. Necesitamos conocer el ecosistema, necesitamos conocer las características del suelo, los usos del territorio, las variables climáticas. Necesitamos conocer cómo se estructuran los consumos de agua, sus proyecciones futuras. Necesitamos tener una claridad cuantitativa respecto al balance hídrico, a las características hidrogeológicas, a los servicios ecosistémicos. Es decir, es un volumen de información bastante amplio, pero que cubre varias áreas del saber, muchas disciplinas. No solamente la disciplina que tiene que ver con los especialistas en agua, que miden calidad de agua, o los que tengan la especialidad en biodiversidad y conozcan cómo analizar y estudiar la biodiversidad del ecosistema acuático. No, va mucho más allá. Esto requiere esfuerzos de muchas áreas del saber, de muchas instituciones. Y es ahí donde está la oportunidad para la industria 4.0, para la cuarta revolución industrial. Porque justamente ahí están los elementos que nos permiten hacer esa gestión integrada. Para medir la cantidad y calidad de agua, para medir los usos, para medir los niveles de biodiversidad acuática, para hacer un monitoreo de los usos consultivos y no consultivos, para medir las variables climatológicas, para poder monitorear los diversos elementos que configuran el conjunto de conocimientos requeridos para hacer una buena gestión. Todo es factible con los sensores que nos permiten incluso en tiempo real obtener la información o con sistemas de captación de información offline, asincrónicos, como decimos hoy día. Podemos usar información satelital, podemos usar imágenes de los drones, utilizando diferentes espectros de radiación. En fin, hay una amplia gama de tecnologías que nos permiten aportar estos datos a sistemas inteligentes que son capaces de articular una relación de estos datos para transformarlos en información, transformarlos en modelos virtuales que pueden ser utilizados para efectos de optimización y de toma de decisiones con vista a respetar los distintos usos del territorio para poder maximizar los beneficios sociales y minimizar los riesgos para los ecosistemas acuáticos. Tenemos los sensores remotos, tenemos la Internet de las cosas, tenemos la inteligencia artificial, tenemos la capacidad de monitoreo y de procesamiento. Otro uso interesante de estas nuevas tecnologías tiene que ver con las técnicas de riego. Ya vimos que el agua utilizada en la agricultura es gran parte del agua que se consume hoy día, no solamente en Chile, en el mundo. Es un uso consultivo. Es un agua que se extrae del acuífero y se va a otros sistemas. Tenemos que minimizar el uso. Y por supuesto, ante una creciente demanda de alimentos. La revolución ya está hecha ahí. Ya han comenzado las aplicaciones de uso de sensores inteligentes para monitorear en tiempo real variables físicas medibles de la condición del suelo, su nivel de humedad, de temperatura, potencial redox, etc. Las condiciones climáticas que son medibles con sensores relativamente sencillos y baratos, de pluviometría, temperatura, radiación solar, presión atmosférica. Los drones y satélites que permiten capturar imágenes y analizarlas en el espectro infrarrojo, el espectro UV, para obtener ahí información respecto a cómo se distribuye la clorofila, los mapas térmicos, etc. Tenemos la inteligencia artificial para la interpretación y modelación y toma de decisiones. Esto ya está. Está en Israel, está en el sur de España, está en aquellos lugares donde ha habido una coincidencia de capital intelectual, capital social, capital financiero y sobre todo mucho sentido de anticipación. Todos estos sensores y estos niveles de información hoy día se pueden complementar con incluso sensores más sofisticados como por ejemplo sensores que pueden medir parámetros biológicos de las plantas a través de sensores enzimáticos u otros que de alguna manera ya comienzan a aparecer, que son fruto de investigación en las universidades, que son fruto de investigación en centros de investigación aplicada al tema agrícola, etc. Aquí hay un amplio set de oportunidades de mejoramiento. Y esto sumado al mejoramiento de la infraestructura relativa al transporte, al almacenamiento, a la captación del agua lluvia,
a poder atrapar escorrentías que se nos escapan, a poder mejorar la calidad del agua a través de sistemas más eficientes, a reciclar, reusar entre distintos sectores productivos el tema de la gestión de las aguas con vista a minimizar o reducir la cantidad de agua utilizada en el regadío es una puerta abierta a mejoras que no tienen límite más allá de la imaginación. El resto de las medidas de tipo tecnológico para poder solucionar temas de infraestructura, para solucionar problemas de monitoreo o de mejores tecnologías, son prácticamente triviales después de todo lo que hemos revisado. Tenemos los sensores, tenemos la inteligencia artificial, tenemos la Internet de las cosas, y ahora lo que necesitamos es focalizar. ¿Qué requerimos para mejorar la infraestructura de uso de agua? Para reducir el consumo, para reducir pérdidas. El desarrollo de válvulas inteligentes, de sensores que puedan articular su información para tomar decisiones y respuestas automatizadas e inmediatas, sistemas de recuperación, reuso, reciclaje de agua, tratamiento de agua más efectivo. Obviamente, si queremos gestionar algo hay que medirlo, los sistemas de monitoreo, de consumo, de calidad, de flujo, que nos permitan tomar decisiones en sistemas pequeños, en la red de agua de una industria, en la red de agua de una ciudad, en la red de agua de una comunidad, de una PR, en un predio agrícola para el agua de riego. No estamos hablando acá de todo un territorio, estamos hablando de unidades productivas o de unidades de comunidades que en un momento determinado, con aplicaciones de incluso bajo nivel de inversión, de tecnología sofisticada, nos van a poder permitir reducir fuertemente los consumos de agua. Medidas tan simples como la segregación de agua en una vivienda, donde a su vez tenemos sistemas que automáticamente van midiendo calidades y tomando decisiones respecto a dónde canalizar esa agua para una eventual recuperación, reuso, reciclaje o tratamiento. Las fuentes alternativas de agua, todo lo que son los sistemas de desalinización, de aguas salobres, de aguas residuales, que de alguna u otra manera, si bien existen como tecnología, el uso de sensores inteligentes puede permitir no solamente una mayor eficiencia de operación de estos sistemas de desalinización, reducir costos, consumos energéticos, sino que también aprovechar mucho mejor las capacidades de esas tecnologías de separación para proveer agua con distintos objetivos, ya sea de riego o potables o de uso industrial. En fin, el campo está abierto. Tenemos los sensores, tenemos la Internet de las cosas para comunicar, tenemos la inteligencia artificial para procesar. Dado que se me está acabando el tiempo, voy a dejar hasta acá la revisión tecnológica para rápidamente entonces aterrizar con las conclusiones de esta presentación. Desde mi punto de vista hay tres aspectos que vale la pena resaltar como conclusión final. Lo primero es que los desafíos para lograr la sustentabilidad de los recursos hídricos no son triviales. No pueden ser resueltos por una institución o por un grupo de profesionales o por una disciplina. Muy por el contrario. Esto es un esfuerzo mancomunado que tiene que ser abordado sistémicamente, de manera multidisciplinaria, con múltiples actores sociales públicos y privados. Usuarios, académicos, legisladores. Esto es un paquete completo que va a requerir, obviamente, una base tecnológica nueva, que es la que nos ofrece la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, los sistemas ciberfísicos. Ahí están los sensores, ahí están las tecnologías que contribuirán esencialmente, quizás como pieza fundamental, a lograr una gestión integrada de cuencas que efectivamente permita desarrollar estrategias sustentables para el uso de los recursos hídricos en un territorio determinado. Y por último, todas las soluciones tecnológicas que están disponibles para un uso más eficiente y efectivo del agua, para incorporar nuevas fuentes de abastecimiento, para dotarnos de una infraestructura de distribución, de almacenamiento, de captura, de tratamiento, de uso del agua que permita una mayor eficiencia en general de uso de un recurso escaso mediante la aplicación de estas sofisticadas tecnologías basadas en sensores, en Internet de las cosas, en interconectividad, en inteligencia artificial.
Tenemos que transformar esta oportunidad que nos da la cuarta revolución industrial para que vayamos a un futuro que puede ser utópico, pero que es lograble. Y es que estas nuevas tecnologías nos permitan dotar al ser humano de capacidades extras para darle sustentabilidad a su desarrollo y en particular, con énfasis en este caso, a la sustentabilidad de los recursos hídricos para un mayor bienestar de toda la sociedad. Muchas gracias.